Ok, muy buenas tardes, muy buenos días muchachos. Vamos comenzando con nuestro primer tema de la segunda semana de inglés. ¿Va? Ok, vamos a iniciar precisamente con lo que es con el tema del día de hoy. Vamos a trabajar con lo que es there was, there were, there was not, there were not. Ok, este tipo de o esos elementos, bueno, van a ser utilizados y es importante que hagan su anotación ahí en lo que es su cuaderno, por favor, de lo que vamos a continuación a decir. Esos van a ser utilizados para indicar lo que existe, perdón, lo que existía dentro de un lugar determinado. ¿Va? Estos dos, bueno, van a ser para positivo, es decir, lo que había, y estos dos van a funcionar para lo que no había, es decir, para algo que no había en algún determinado momento. Voy a poner un ejemplo de esto. Ejemplo dice, there was a dog in the room. Había un perro en el cuarto. Es decir, había precisamente, es decir, en tiempo pasado. Puede que no lo haya ya, puede que no lo encontremos ya en este momento, pero estamos hablando, repito, de lo que es el término del punto del pasado, ¿va? Ok, bueno, vamos con ese punto. There were two dogs in the house. Había dos perros en la casa. Se fijan, aquí la diferencia entre uno y otro es que este se está utilizando para hablar de manera singular y este para hablar de manera plural, es decir, para hablar de objetos, en el caso de este es para hablar de varios objetos, de dos objetos o dos animales o dos personas en adelante. Este solamente para hablar de una sola, ¿correcto? Entonces, esa va a ser precisamente la diferencia. Ahora vamos con estos dos. Dice, there was not a dog in the room. No había un perro en el cuarto. Se fijan, es la negación de esta. Ahora, se fijan que la negación recae precisamente en esto, es decir, en el verb to be. Es donde prácticamente vamos a tener la negación. Entonces, bueno, si queríamos utilizar precisamente para decir que algo no había o no estaba en un lugar determinado, en este caso en el cuarto, bueno, vamos a utilizar precisamente there was not, siempre y cuando estemos hablando de un solo objeto, un solo animal o una sola persona, ¿correcto? Y por último, there were not two dogs in the house. ¿Se fijan? Este lo voy a utilizar para hablar de cuando no había o no estaban varios objetos, animales o cosas dentro de un lugar determinado. En este caso, precisamente, in the house. ¿Va? Entonces, es para eso básicamente nos van a estar funcionando estos elementos gramaticales. There was, there was not, there were not. Ahora, es importante mantener precisamente la estructura de mis oraciones. Se fijan, aquí tengo el there was o el there were al principio. Sí, aquí después tenemos el objeto o objetos de los que estamos hablando. Y por último, el complemento, que en este caso es el lugar donde se encontraba. O también podríamos haber puesto aquí el complemento de tiempo. Podríamos haber dicho, there was a dog yesterday. Había un perro ayer. Entonces, el complemento puede ser de lugar o de tiempo, ¿va? Entonces, bueno, así lo podemos llegar a utilizar. Es importante, muchachos, respetar el orden gramatical, respetar los elementos que se están pidiendo, respetar precisamente el uso de singular, plural, singular, plural. ¿Por qué? Porque si no lo respetamos, las oraciones no van a estar realizadas correctamente y nuestros ejercicios tampoco van a estar realizados correctamente. Es importante que si en algo no entendemos, hagamos llegar nuestros mensajes directamente a WhatsApp dentro de nuestros horarios de clase, como ya lo saben. ¿Por qué? Porque de esa manera precisamente podemos responder todas las dudas que existen y de esa manera nos va a quedar mucho más claro el tema y nos va a quedar muchísimo más claro los ejercicios que vayamos a estar realizando, ¿va? Ok, bueno, entonces esa es una parte importante. Entonces espero que sí tomemos en cuenta mucho eso. Ahora vamos con un elemento complementario de este tema, de contractions. Las contractions son muy comunes en el inglés. ¿Qué es una contraction? Bueno, algo muy sencillo, es contraer, como su nombre lo dice, un par de palabras para formar una sola. ¿Para qué? Bueno, básicamente para eliminarnos de alguna manera ciertas palabras, tanto a la hora de pronunciarlo o a la hora de escribirlo. ¿Va? Las contracciones básicamente son parte de la cultura de Estados Unidos y algunos países que se encuentran muy influidos por él.
Tal es el caso, por ejemplo, de nosotros, que estamos muy influidos precisamente por el idioma inglés, pero el idioma inglés de Estados Unidos, ¿va? Entonces, bueno, va a ser mucho más común que nosotros las lleguemos a utilizar. Un ejemplo de esto precisamente es cuando yo transformo el was not por el wasn't. Esta es una contraction. Se fijan, lleva una apóstrofe aquí en esta parte. Ojo, no es coma, es una apóstrofe, ¿va? Así se le va a conocer. Se fijan, es el mismo, perdón, es la misma oración que yo tenía en ese momento, como there was not, pero ahora there wasn't, ¿correcto? Ahora, igual, there weren't, en vez de there were not, there weren't, con su respectiva apóstrofe y su T. Es muy importante también respetar la forma en que escribo estas palabras. Es muy importante, ¿por qué? Porque recuerden que por una palabra, una letra que le cambiemos en el inglés puede afectar muchísimo el significado, ¿va? Entonces hay que respetarlo, hay que poner muchísima atención al trabajo, muchachos, dedicarle su tiempo necesario. Como ustedes están viendo, los videos aquí no duran bastante, es decir, no son muchos, no es mucho tiempo lo que se lleva, sin embargo, sí procuro que queden muy bien explicados, ¿va? Entonces hay que estarle dedicando el tiempo necesario. Si no lo entendemos, podemos revisarlo un par de veces, 2, 3 veces, dependiendo de las que sean necesarias. Y repito, si hay alguna duda respecto a eso, pues pueden preguntar, pueden mandar un mensaje al grupo. Siempre el grupo, recuerden, porque es importante para que los demás también, aquellos que a lo mejor no puedan hacer la pregunta en el momento, pues a lo mejor puedan revisar las conversaciones y encontrar precisamente la respuesta para su pregunta, ¿va? Entonces es importante mantener esa comunicación para poder resolver la duda con respecto a los temas o ejercicios, ¿va? Continuamos. Vamos con la parte de lo que es el ejercicio. El ejercicio para este día y de repente de este tema. En el inglés 1, ustedes debieron de haber visto algo que es there is y there are. Ahorita voy a mostrarlos aquí. Estos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera son similares a los que vimos, lo que estamos viendo ahora nosotros. La diferencia es que estos se utilizaban para presente. Bueno, ¿y por qué es importante? Bueno, porque finalmente aquellos nos servían para indicarnos lo que hay en el momento. Y estos que acabamos de ver, pues básicamente son para mostrarlos lo que no hay, ¿va? Entonces, ¿esto por qué va a ser relacionado? Porque nuestro primer ejercicio precisamente va a involucrar a los dos, al que me acabo de mencionar que ustedes vieron en inglés 1 y al que al que ustedes vieron precisamente en inglés 2, o mejor dicho, que estamos viendo en inglés 2. Entonces, por ejemplo, dice el primer ejercicio, dice, describe your neighborhood. What is there in your neighborhood? What doesn't exist? ¿Qué hay en tu vecindario o qué no hay en tu vecindario? Bueno, aquí, por ejemplo, yo estoy describiendo, dice, there is a bus stop in my neighborhood. Hay una parada de camión en mi vecindario. Se fijan, estoy utilizando el is. Este funciona precisamente para su forma presente, para indicar lo que sí hay ahorita en este momento, ¿va? Si yo quisiera cambiar por una negación, pues simplemente sería is not, ¿correcto? Entonces, básicamente. There are many houses in my neighborhood. Hay muchas casas en mi vecindario. Si se fijan, aquí utilizo el are para hablar precisamente de lo que hay, es decir, para varios objetos, singular, plural. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Vamos a escribir precisamente oraciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones, describiendo a nuestro vecindario lo que hay o lo que no hay, ¿correcto? En este momento, es decir, en el presente. Pero también después voy a escribir 6 oraciones de lo que hay o no hay en mi vecindario, lo que no había en mi vecindario, lo que no había. Por ejemplo, yo puedo decir, o lo que había también. There were 2 dogs in my neighborhood. Había 2 perros en mi vecindario. Había. Quizá ya en este momento ya no lo hay. Permítanme. Pero también Pero también yo puedo decir, por ejemplo, una disculpa por no ponerlo aquí. There was a dog in my neighborhood. Había un perro en mi vecindario, ¿va? Entonces, voy a utilizar precisamente tanto los de presente para describir lo que hay o no hay en mi vecindario, pero también voy a utilizar lo que había o no había en mi vecindario, ¿correcto? Entonces, van a ser 6 aquí, 6 acá. Es importante, muchachos, utilizar nuestro diccionario para palabras que no entendamos o que necesitemos, pero no para hacer las frases completas.
¿Va? Es desafortunadamente, bueno, sí es muy fácil de darnos cuenta cuando una persona lo está haciendo directamente solo de internet. Entonces, por favor, muchachos, hagamos el ejercicio por nuestra cuenta. Repito, si tenemos dudas, hay que hacer llegar las dudas a nuestro grupo para poder resolverles o responderles las dudas, ¿va? Sin ningún problema, pero siempre y cuando recuerden que sea dentro de nuestro horario de clases, ¿va? Cualquier duda, ahí estamos, ¿va? Con esto estamos cerrando entonces el día de hoy. Espero que terminen sus ejercicios pronto y los suban dentro de su tiempo y forma, ¿va? Ok, continuamos en línea.